Desde hoy, 27 de junio, hasta el viernes 29, se lleva a cabo en Santiago el primer Congreso Internacional sobre Estudios de Periodismo. La actividad se realiza en el edificio corporativo de Telefónica en la comuna de Providencia. El objetivo es reunir a estudiantes, periodistas y profesores para discutir sobre la profesión periodística y los desafíos de la misma en diversas partes del mundo. Para profundizar en este tema, conversamos con Silvio Weisbord, profesor de la George Washington University, quien participa en este congreso. Silvio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero, hay un gran desafío que lo dictaminan las redes sociales, hay una readecuación del periodismo, hay un periodismo ciudadano emergiendo. Vamos por parte en esta conversación sobre las nuevas líneas del periodismo. Yo lo que creo es que está habiendo un reposicionamiento del periodismo, o sea, las condiciones de producción de información y consumo de información no son las mismas en las cuales el periodismo nació históricamente. Y lo que está en juego hoy en día es si el periodismo se puede reposicionar frente a la explosión de la información en Internet y que el hecho de que la información circule constantemente. Yo creo que ese es el gran desafío para el periodismo. Y en esa línea, por ejemplo, las redes sociales, el nuevo tipo de sociedad que está emergiendo, una sociedad que reclama más, que pregunta más, habla de una situación de reecuación del periodismo. Sí, en el sentido de que lo que las redes sociales lo que sabemos es que si bien permiten la posibilidad de que la gente esté hablando de un montón de temas, los datos que tenemos, los estudios que tenemos es que en realidad la gente sigue hablando en Twitter y en Facebook, en gran medida en lo que los grandes medios todavía siguen hablando. Hay excepciones de temas, digamos, que en el trending de Twitter aparecen temas que no necesariamente entran en la agenda de los grandes medios, pero son las excepciones y no la regla. Silvio, ¿las redes sociales no se ven como un problema para el periodismo? No creo que problema. De hecho, las empresas periodísticas han visto las redes sociales como una forma de potenciar su público, de atraer al público, y crecientemente lo que vemos es que los grandes medios del mundo, una gran parte del tráfico que ellos concitan cotidianamente entra por Twitter o entra por Facebook, no tanto por el sitio mismo. Entonces yo creo que los medios han acertado en entender que los medios sociales son una forma de traer público a los grandes medios y no de dispersarlos o de segmentarlos. Y la información me imagino que se hace mucho más instantánea, se hace más variable. ¿Ustedes tienen estudios que avalen eso? Los estudios lo que muestran es una alta mortalidad de la noticia, que el periodo de vida de la noticia cada vez es menor, justamente porque más gente consumiendo información constantemente. Los medios periodísticos tienen que satisfacer una demanda constante de información, entonces la información que se publica temprano en la mañana, ya a principios de la tarde, ya deja de existir en términos de su valor noticioso y es reemplazada por nuevas formas. Entonces estamos en una época donde no hay cierre de redacción, la información se produce constantemente y la información que se produce dura poco. No solamente la información de ayer ya es vieja, sino la información de esta mañana que salió en un sitio de internet ya fue superada. ¿Una mayor exigencia para los periodistas actuales? Totalmente, porque lo que sabemos es que la rapidez, el vértigo cada vez es mayor, pero los viejos valores del periodismo, de la veracidad, de la facticidad, siguen siendo importantes. Entonces, cuando hay una presión de producir información rápidamente, el problema es que no comprometer esos valores clásicos del periodismo, ¿no? Justamente por esta demanda constante de que la gente chequea 8, 10 o muchas veces, no solamente el sitio, sino si Twitter o en Facebook aparece información nueva. Silvio, hablemos del periodismo ciudadano, una tendencia que es cada vez, por ejemplo, los canales de televisión usan el iReport a través de Twitter, nosotros se está consignando una serie de elementos. ¿Es una amenaza o un aporte al periodismo? Yo diría que es una ventaja, que en realidad los grandes medios han utilizado una forma estratégica y muy inteligentemente los recursos que permiten, por ejemplo, acceder a la información donde el periodismo o la redacción no puede entrar por diversas razones, por falta de recursos o por acceso. Entonces los ciudadanos se convierten en periodistas, pero también hay un fenómeno de información que se produce de forma paralela a los grandes medios y que eso, digamos, le da al periodismo como fuentes de información o ideas sobre temas que no necesariamente entran en la agenda tradicional de los grandes medios. ¿Lo hace más cercano a la gente? Yo creo que sí, en el sentido de que lo que la gente le gusta verse en televisión o leer en los periódicos es temas que los afecten a ellos, a su vida, y no que parezcan totalmente distanciados. Entonces yo creo que los medios sociales y el periodismo ciudadano le puede ofrecer al periodismo convencional, es como un termómetro de qué temas pueden ser interesantes, que se están discutiendo en diferentes comunidades. ¿Cómo se posiciona, cómo son
son los desafíos de este periodismo que es la voz de lo que nos tiene en voz? Creo que es importante, el tema es hacia dónde llega. Lo que estamos viendo en Internet particularmente es la creciente segmentación de los públicos. Vale decir, que la gente lee y discute cosas que son muy cercanas a los temas que ya les interesan. Y la poca predisposición a conocer mundos que no conoce. Porque cada vez es posible recortar los medios según las necesidades, los intereses e incluso los prejuicios que ya tenemos. En cambio, el periodismo convencional lo que nos permite es potencialmente la posibilidad de tener una ventana hacia mundos que no conocemos que existan. Yo creo que ese es uno de los peligros de este periodismo cada vez más segmentado en Internet. Achica un poco la perspectiva que tenemos los ciudadanos con respecto a lo que sucede en otras latitudes. Eso es, uno podría pensar que esto a través de los medios digitales se hace cada vez más abiertas las ventanas y las puertas para que cada uno sepa y se entere de lo que pasa en otros Pero no necesariamente así. Por lo general el usuario de Internet, que es bastante conservador, vale decir, consulta los mismos sitios de información cotidianamente, información que se ajusta a lo que ya espera que sea informado. Entonces, el hecho de informarse de algo de casualidad, que tú no esperabas, cada vez es más difícil. Entonces se conforman como islas periodísticas y de comunicación muy separadas una de otra, y eso yo creo que es un peligro para la democracia, en el sentido de que no nos exponemos a ideas que necesariamente son diferentes o mundos de los cuales no sabemos que existan. Silvia, hablemos de los desafíos de la libertad de información. Hemos visto casos en distintos países, ¿no es cierto? Lo que sucede en Paraguay, también lo que ha pasado en Egipto, lo que ha pasado en otras zonas del mundo, lo que sucede en Siria, sin ir más lejos. La verdad que es bien complejo también en Argentina, la pelea, o en Uruguay, que han tenido, ¿no es cierto?, los poderes políticos con los poderes de la prensa. ¿Cómo se vislumbra? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? El análisis es que hay una situación de transición muy dinámica, de cambio, no solamente por lo tecnológico, sino también por los factores políticos, que va desde políticas de los gobiernos, de transformar los sistemas de medios, como así también desde los ciudadanos, de demandar temas y cuestiones que antes era mucho más difícil por la dificultad de acceso a medios, en algunos casos controlados por el Estado o en algunos casos controlados por pocos dueños. Entonces yo creo que estamos en medio de una situación muy dinámica. Yo no soy optimista en el sentido que necesariamente conduce a mayor libertad de expresión, porque siempre que ha habido oportunidades de libertad de expresión hay formas, digamos, hay mecanismos de justamente cercenar esa información, y justo yo creo que eso es lo que está en disputa en América Latina hoy y en otros países. Digamos, reconozcamos que hay desarrollos importantes, innovadores, no creo que necesariamente tenga un final feliz, digamos, y depende, y eso justamente, particularmente lo que está pasando en el mundo árabe, es lo que no sabemos cómo va a terminar eso, ¿no? Exactamente, y hay una serie de temas que desgraciadamente no vamos a poder abordar, Silvio, se nos acaba el tiempo, nos faltó tocar el periodismo independiente, si es posible, si no es posible, qué pasa con este periodismo ciudadano, la reinversión, una serie de elementos que no es posible tocar por un tema de tiempo. Te deseamos la mayor de las suertes, mañana sé que vas a exponer en este seminario y obviamente la invitación para todos quienes quieren acudir a este seminario que está en el edificio de Telefónica. Que estés muy bien. Muchas gracias. Y nosotros así despedimos este segmento informativo. Le invito a quedarse con nosotros, luego de una pausa hay más.